Antes del canal, antes de las esclusas, antes de que Panamá se convirtiera en un puente para el mundo, hubo un ferrocarril. Y antes de que ese ferrocarril existiera, hubo hombres que llegaron sin idioma, sin derechos y sin promesa de regreso. Esta es la historia de Matachín y de una tragedia que el tiempo intentó sepultar. A mediados del siglo XIX, tras la abolición formal de la esclavitud, las potencias coloniales recurrieron a un nuevo sistema de explotación laboral. Se le conoció como el Collie Trade, legal en documentos, brutal en la práctica. Este sistema fue aplicado en Cuba, Perú, California, el Caribe y también en Panamá. Esto posiciona a Panamá como el primer territorio de América Latina donde este sistema se puso a prueba a gran escala. El 30 de marzo de 1854 sale el viaje sin retorno, pues se registra la llegada del bergantín Sea Witch al istmo. A bordo viajaban 705 trabajadores chinos, reclutados en la provincia de Guangdong para trabajar en la construcción del ferrocarril interoceánico de Panamá. Algunos llegaban enfermos, otros debilitados, pues el viaje había durado 61 días. Casi ninguno comprendía el contrato que habían firmado. No hablaban español, no hablaban inglés, no tenían cómo reclamar. Para muchos el contrato fue una jaula legal. La construcción del ferrocarril comenzó en 1850, bajo control estadounidense. Solo 77 kilómetros separaban el Atlántico del Pacífico, pero entre ambos habían selvas impenetrables, ríos, pantanos, enfermedades tropicales, calor extremo. En algunos tramos, los propios ingenieros reconocieron que moría un trabajador por cada durmiente colocado. Por eso, en su tiempo fue conocido como el ferrocarril construido con huesos. Los trabajadores chinos fueron enviados a Matachín, una zona apartada entre Gorgona y Katú. No fue casualidad. Matachín ya aparecía en mapas del siglo XVII. El nombre no nace de la tragedia, pero quedaría marcado por ella. Fue elegido por estar lejos de poblaciones, lejos de autoridades, lejos de testigos. Si nadie los ve, nadie preguntaba. Las jornadas podían extenderse hasta 14 horas diarias laborales. La alimentación era insuficiente, la atención médica casi inexistente. Cartas privadas de ingenieros y supervisores revelan que las muertes eran minimizadas en los informes oficiales. Uno de ellos escribió: el reemplazo era más barato que el cuidado. El agotamiento físico, el aislamiento, la discriminación y el engaño contractual llegaron a un punto límite. Aquí nace lo que la historia recordaría como la tragedia de los chinos de Matachín. El ingeniero jefe George Totten dejó testimonio escrito de una escena que nunca olvidó. Cientos de trabajadores perdieron la vida en Matachín. No fue un acto violento externo, fue una desesperación colectiva. Los registros de la época los redujeron a cifras, categorías y notas administrativas, no como personas. No hay un cementerio chino formal en Matachín. No hay lápidas, no hay nombres, no hay registros completos. Existen referencias a enterramientos colectivos cerca de los antiguos campamentos. Muchos cuerpos quedaron bajo la tierra, bajo la selva y más tarde bajo el agua. Pues en 1908, junto a Gatún y otros pueblos fueron sepultados para crear el lago Gatún, parte esencial del Canal de Panamá. El lago llegó a ser uno de los embalses artificiales más grandes del mundo. Bajo sus aguas quedaron pueblos, rieles, talleres, árboles y años de historia. El profesor Díez Castillo recuerda que Matachín fue un punto clave de ferrocarril y cruce de trenes. Hoy, el paisaje es tranquilo, demasiado tranquilo. A pesar de todo, algunos sobrevivieron, se quedaron, formaron familias, construyeron negocios. La comunidad china panameña nace oficialmente el
30 de marzo de 1854. Hoy es una de las comunidades más antiguas y significativas del país. El 30 de marzo no es solo una fecha, es memoria. Matachín no es una leyenda, no es un rumor, no es una exageración, es un lugar donde el progreso pasó y dejó historias atrás. Hola, soy Georgie Aquiles Aguilar Chico, de la cuarta generación de descendencia china. Mi abuelo vino en los años en donde se estaba construyendo el canal. Posteriormente se radicó en Boca del Toro. Conoce a mi abuela en la isla de Boca del Toro, de nombre Vicente Chin. Posteriormente nace mi madre, ahí nazco yo. Mi abuelo comenzó vendiendo pescado, tuvo un bar, tuvo la oportunidad de estudiar, estudió contador autorizado, tuvo un puesto público, funcionario público en la isla de Boca del Toro. Me siento orgulloso de tener sangre china. Desde chico me identifiqué mucho con eso de ser chino, ya que me decían mucho acá en David que me decían chino. Y hay que sentirse orgulloso de ser panameño y tener sangre china. Buenas noches, les habla la licenciada Nadeli Guerra y hoy quiero tocarles un tema muy interesante acompañado de nuestros compañeros de Datos Distintos, donde vamos a conocer un poquito acerca del suicidio de los chinos y debemos tener muy en cuenta esto. ¿Por qué? Porque durante mucho tiempo sabemos que es un tema tabú, un tema que todavía muchas veces lo queremos tocar, pero si hablamos mucho puede que estemos incentivando a las personas a tener muerte por suicidio. Y no, eso está mucho más lejos de la realidad de lo que podemos pensar. Hablarlo nos ayuda a sanar, a revisar qué tantos pensamientos suicidas tenemos o qué ideas son como tal tenemos, ¿sí? ¿Y por qué les hablo de este tema? Porque fue un tema que por mucho tiempo hemos conocido por parte de la historia, pero nunca nos hemos dado la tarea de abarcar los aspectos psicológicos. Y hoy quiero mencionarle un poco acerca de ellos. Esto se dio en 1913 por la construcción del ferrocarril de Panamá a mediados del siglo pasado, de la verdadera odisea que se dio acerca de esto. Debemos tener en cuenta que fueron vidas humanas las que se perdieron, así sea de la nacionalidad china. Fueron trabajadores que vinieron quizás con una esperanza, con una idea de crecer, y que se haya dado todo esto o cómo se desató es un misterio para todos nosotros y quizás también para las personas que nunca supieron cómo se dictaminó el resultado de los diferentes casos que se dieron, ¿sí? Esto fue una epidemia de autodestrucción, como se describe en los diferentes artículos, donde los historiadores tratan de narrar cómo se vio, cómo se vivió, pero debemos tener en cuenta que el suicidio no nada más es misterio, también existen muchos otros factores que encajonan a que la persona lleve a esta situación. Lo que se menciona acá es que el origen venía de ciertas situaciones que se le estaban presentando a los trabajadores y que hubieron ciertas cosas que no se quisieron dar a nivel legal. Eso debemos tenerlo en cuenta, ¿sí? Porque quizás podemos abarcar de que sí, las personas se suicidan cuando tienen problemas, pero no siempre cuando tienen problemas. También hay otras situaciones que desencadenan la ideación o el pensamiento suicida. ¿Y qué es pensamiento y qué es ideación? Y cuando llegamos al acto de suicidarnos, ya son cosas totalmente diferentes. Entonces, eso debemos tenerlo en cuenta. Cuando nosotros notamos que estamos teniendo estas situaciones o estos pequeños síntomas, cuando tenemos desesperanza extrema, duelo colectivo, o sea, estoy viendo que todos mis compañeros se están enfermando, estoy viendo que todos están teniendo esta solución que la considero fácil, quizás para ellos no fue fácil en ese momento. El aislamiento cultural, ya no estoy en mi país de nacionalidad, de origen, estoy en otro país aportando quizás mi mano de obra, pero ya no me siento seguro. Entonces, si ya no me siento seguro, ni siquiera de que voy a regresar, ¿para qué voy a querer seguir viviendo? Eso lo debemos tener en cuenta.
la pérdida de identidad, creo que ese es fundamental, más que quizás las otras. ¿Por qué? Porque cuando ya yo no me reconozco a mí mismo, no sé cuáles son mis ganas de seguir viviendo, no me veo un futuro, no me veo quizás ciertas cosas, claro que no voy a querer seguir intentando mantenerme en esta vida y llego a esa pequeña depresión que va convirtiéndose en depresiones mucho más grandes. Entonces, teniendo en cuenta eso, podemos saber cuáles son los factores que pueden llegar a una persona a cometer el acto suicida. Pero sabemos que lo que pasó acá fue algo mucho más fuerte. Las creencias espirituales de la comunidad china en Panamá se mantienen intactas o han sufrido transformaciones a lo largo del tiempo por su permanencia en este país. En Panamá, la comunidad china ha estado presente por generaciones. Muchos de sus hijos ya son panameños, pero sus creencias espirituales han viajado con ellos, adaptándose al entorno sin desaparecer del todo. Muchas familias chinas llevan décadas viviendo en Panamá. Sus familias nacen aquí, sus hijos crecen aquí. La pregunta es, ¿qué pasa con la parte espiritual, con la parte paranormal en sus creencias? Para la cultura china, el mundo espiritual no está separado del mundo de los vivos. Los espíritus existen, observan y algunos influyen en la vida cotidiana. Sabemos que en la cultura oriental, la cultura china específicamente, son personas muy respetuosas de sus ancestros. La idea de que el mundo espiritual convive con el nuestro es un tema muy arraigado a sus raíces, e incluso tienen una gran creencia hacia el mundo de las energías. En la tradición china existen los llamados espíritus hambrientos, almas que no encontraron descanso, ya sea por muertes violentas, injusticias o abandono. Se cree que estos espíritus pueden manifestarse si no reciben atención o respeto. Curiosamente, en Panamá esta creencia se ha mezclado con historias locales. Personas que dicen sentir energías pesadas en locales antiguos, supermercados o edificios donde antes hubo tragedias, algo muy parecido a nuestras leyendas panameñas. El tema del equilibrio y la armonía son temas muy importantes dentro de sus creencias y de su forma de vivir.
También creen en espíritus protectores, espíritus inquietos. Creen en la realización de rituales para atraer la prosperidad, para que cosas buenas vengan a ellos y a sus familias. ¿Y qué no hacen para ahuyentar las malas energías? Quemar incienso no es solo un acto religioso, sino una forma de limpiar energías, proteger los espacios, atraer la buena fortuna. Panamá tiene creencias muy fuertes. Creen en espíritus, en almas en pena, en brujas, en hechizos, en misteriosos personajes que habitan en leyendas fantásticas que provienen de cuentos o relatos de personas que habitan en el interior del país, que son también antepasados de familiares que ahora viven en Ciudad Capital y se han corrido la voz para crear o darle fuerza a estas creencias populares. ¿Qué sucede entonces cuando estos dos choques culturales se enfrentan? ¿Qué pasa con el desarrollo de las personas que provienen de China? ¿O qué pasa con los hijos de estos migrantes que ahora se crecen, se desarrollan dentro de una cultura con una creencia tan distinta? Muchas familias chinas han adoptado formas, creencias muy panameñas, incluso por su educación, la cual se ha visto afectada por todo tipo de creencias occidentales. Ellos han mantenido mucho de lo que son sus tradiciones, pero estas siempre se han visto mezcladas con diferentes creencias populares panameñas. Hijos panameños de padres chinos van a la escuela panameña, escuchan las historias, leyendas locales, incluso crecen con internet, con ciencia, con religiones occidentales. Creen igual que sus padres. Creen que mezclas se llevan a cabo entre ambas visiones o se vuelven más escépticos. Son muchas de las preguntas que nos gustaría poder responder o obtener la oportunidad de conocer más a fondo, y lo vamos a lograr pronto, así que no te puedes perder el próximo podcast que venimos a hablar acerca de este choque cultural entre China y Panamá en el mundo paranormal, en el mundo espiritual específicamente. Recuerda, no te pierdas nuestro podcast todos los jueves. Yo soy Lee. Esto es Déjame Salir.